todos el 41. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Aleluya. Cierren sus ojos, vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de tu bendita presencia, Señor, en esta tarde, en esta noche, dándote las gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Mis hermanos que han estado aquí desde la mañana se han gozado en tu presencia. Y en muchos lugares, Señor, tu nombre ha sido glorificado. Permite, Señor, que en este momento debemos de meditar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento. Espíritu Santo, abre el entendimiento de cada uno de los que aquí estamos, para que seamos saciados a través de tu palabra, seamos alimentados, Señor. En lo último está, Señor, mi vida, el cual tú sabes, Señor, de antemano, que sin ti nada soy. Me pongo en tus preciosas manos y te pido de tu gracia para que tú, en lo que tú ya me has dado de antemano, Señor, puedas exponerlo conforme a la voluntad. En el nombre maravilloso de Jesús nos dejamos en tus manos y te doy gracias. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Todos los que estamos aquí hemos recibido visitas agradables en nuestro hogar. Amén, amén. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hoy vamos a considerar la manifestación y presencia en el templo. ¿Cuál es el tema? La manifestación y presencia en el templo. Describo para ustedes qué significa todo esto. La es un artículo que es la iniciación de una oración o de una frase o de un tema. La es un artículo. Manifestación es un manifiesto o acto de llegada. ¿Qué es manifestación? Es un manifiesto o acto de llegada. Presencia es habitar o establecerse en un lugar o en algún lugar. Dios es el Espíritu infinito y perfecto, manifestándose en la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Templo, hablando de un lugar religioso, es hacerle a alguien adoración de alabanza. Este es el tema de nosotros, la manifestación y la presencia en el templo. Esa parte escritural que hemos dado lectura, el libro de Crónicas significa una revelación, una manifestación, una historia acumulada acerca de algo, en este caso, del pueblo de Israel. El segundo libro de Crónicas, en la parte que hemos dado lectura, le correspondió al autor sagrado hacer relevancia de lo que Dios había hecho, en este caso, al rey Salomón. En el orden de la monarquía del pueblo de Israel, Salomón era el segundo rey a lo que había, al tercer rey de lo que había establecido el Señor. Saulo, David y ahora Salomón. Luego para ustedes estos versículos que hemos dado lectura todos juntos, dice así la escritura: ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Quiero decirles que la manifestación de lo que habla la escritura nos hace ver la relevancia de por qué había hecho esa expresión, en este caso, este ruego de Salomón. En este momento, él se encontraba en el umbral de un lugar muy importante. Aquí mismo la escritura nos dice: ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración. ¿En dónde? En este lugar. ¿A qué lugar se refería? En el templo, en la casa del cual Dios le había dado ordenanza desde David, que se edificase un templo, un lugar, una morada donde Dios habitaría. Pero no le correspondió al padre de Salomón el establecimiento
o la construcción del templo de Jerusalén, que en este caso fue a quién? A Salomón. Entonces, después de haber sido edificado el templo de Jerusalén, lo más esencial y lo más importante era de qué manera, quién era el que había, ¿es cierto? Las manos del ser humano construyen los templos. Las manos del ser humano llevan a cabo grandes y esplendorosos lugares en el cual debe de existir algo de mayor importancia. En este caso, Dios se había manifestado de tal manera en la vida de Salomón que le hace sentir en dónde, en su corazón. Escuchen bien. En el corazón del tercer rey de Jerusalén hay una expresión bien importante de lo que ustedes pueden percibir aquí en la Biblia. Ahora pues, ¿qué dice? Oh Dios mío, te ruego que estén ¿qué? Que estén abiertos ¿qué? Tus ojos. Fíjense la oración de esa. Quiero decirles que Salomón no era cualquier rey. Era un rey que había sido ungido bajo la presencia de lo que él había creído por las enseñanzas de su padre. Y por supuesto que Salomón tenía en la conducta de su vida, tanto moral y espiritual, la enseñanza de ¿qué? De que tenía que pedirle al Dios Altísimo. Entonces él en su oración dice, te ruego. Imagínese usted la expresión de un rey manifestándose y permitiendo que la humillación de la realeza pudiera conducir sus palabras ante el trono celestial del Todopoderoso. Y él le dice, te ruego. ¿Cuál es este ruego? Quiero decirle que una de las oraciones de mayor importancia de Salomón fue cuando él fue establecido en el trono de su padre David. Y la oración de David fue, simple y sencillamente, te pido que me permitas llevar a cabo y pueda yo conducir a esta grande nación. No le pidió riquezas, no le pidió absolutamente nada. Pero en esta ocasión, esta oración sobrepasa aquella oración cuando Salomón fue establecido como rey en Israel. Y le dice Salomón y levanta su plegaria a Dios y le dice, te ruego que, oh Dios. Y además hace hincapié en una situación. ¿Qué le dice? Ahora pues dice, oh Dios mío, te ruego. ¿Cuál es la oración? ¿Qué es lo que le pide? Que estén atentos. ¿Cómo dice? Que estén abiertos, ¿qué? Tus ojos. Le dice, Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos. La expresión es de carácter humana. ¿Me entiende? De carácter humana. Esto nos hace ver una situación de importancia. Salomón estaba comprendiendo que la única manera de comunicarse con Dios era a través de ¿qué? De un ruego, de una humillación delante de la presencia del Todopoderoso. Y le dice, te ruego que ¿qué? Que tus ojos estén ¿qué? Abiertos. Tus oídos atentos. Y tus oídos atentos. ¿A qué más? A la oración. A la oración. ¿Y qué más? ¿Qué más dice aquí? A la oración. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración. ¿En dónde? En este lugar. Aleluya. Eso era la oración del cual encerraba estas palabras del rey Salomón. Aleluya. Porque él sabía que si Dios se manifestaba y sus ojos de misericordia estuviesen abiertos y sus oídos atentos al ruego, entonces el lugar donde él estaba expresando y dando esta oración podía ver lo que dice el versículo número 41. ¿Qué dice? Oh Jehová, fíjense nada más. Oh Jehová Dios. ¿Qué más? Léanlo fuerte, levante su voz. ¿Qué dice? A ver, fíjense nada más. Salomón estaba pidiendo, él dice, te ruego que tus oídos, que tus ojos, para que tú escuches la oración en este lugar. Vuelvo a repetir, era la inauguración del templo de Jerusalén.
Y fíjense lo que dice en el 41. Oh Jehová Dios, levántate ahora, levántate ahora. ¿Qué le estaba diciendo? No solamente le estaba diciendo ahora que tus oídos y tus ojos, ahora le estaba diciendo, oh Jehová Dios mío, levántate. ¿Para qué? Levántate, le estaba diciendo. No fue literalmente, pero sí estaba él expresando a través de su oración que Dios actuara de tal manera en el cual Salomón pudiese comprender lo que le estaba pidiendo, pudiese entender, y dice, oh Jehová Dios, levántate ahora. ¿Para qué? Para habitar en qué? En tu reposo. Le estaba pidiendo no solamente que fuera escuchado desde los cielos, sino que se levantase de su trono de gloria y habitase ¿en dónde? En su reposo. ¿En cuál reposo? En el reposo en el cual el lugar se había establecido. ¿Para qué? Para alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque dice aquí, oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Y luego dice ¿qué? Tú. Esa es la versión de Salomón. Tú y ¿qué? El arca de ¿qué? Y el arca de tu poder. Y luego lo vuelvo a repetir. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad. ¿Se da cuenta? Le estaba diciendo en la oración Salomón, escucha mi plegaria en este lugar. Y ahora, Dios mío, levántate y ven al reposo. ¿Y qué más dice? Tú y el arca de tu poder. ¿Sabes lo que significa el arca de tu poder? Dios, ven a habitar en este lugar que hemos hecho para ti. Ven y ocupa este lugar. Y además, tú y el arca de qué? De tu poder. Quiero invitar que alguien vea esa parte escritural. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo capítulo 25, versículo 22 rápidamente. Búsquenlo por favor. Éxodo capítulo 25, versículo 22, con la ayuda del Señor. Si alguien la tiene, lea por favor, fuerte. ¿Ya lo tienen? Éxodo capítulo 25, versículo 22. Lea por favor fuerte. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. No pidas su escritura para que me ayude. Miren, hago un paréntesis. Bienvenido Israel, bienvenido Pati, y bienvenida la niñita de cuerda. Miren, esta parte escritural de Éxodo capítulo 25 habla acerca de la estructura del templo de Jerusalén. ¿Qué leímos cuando Salomón le dice, levántate, oh Jehová Dios mío? ¿Tú y quién más? Tu arca. ¿Tú y quién? Tu arca de fortaleza. ¿Tú qué? Tu arca poder. de poder. Tu arca de poder. Y después, entonces, ¿qué significa el arca? Entonces la hermana ha leído, vuelva a leer, por favor, hermana. ¿Allá dónde fue? 22, ¿no? Ajá. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Mire, pongan atención. Estamos viendo en nuestro tema general la manifestación y presencia en el templo. Entonces la oración de Salomón es esta. Tú y tu qué? Tu arca. Y tu arca de poder.
Y lo que leyó nuestra hermana dice que el arca significaba, miren, Salomón ya estaba en el templo, estaba por acontecer algo bien importante en ese momento. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 25, lo habla el 24, 25, 26, 27, 28. Escuchen bien, levanten su mirada, fíjense bien. Estaba Salomón en el templo de Jerusalén, pero dice ahí, porque Dios le había dictado, ¿sabe quién escribió Éxodo? ¿Quién escribió Éxodo? Es el Pentateuco, es la ley del Señor que fue dado a Moisés para que Moisés dictara la ley de Dios al pueblo de Israel. Bueno, entonces le estaba diciendo que a través del arca, ¿es el arca? Sí. El arca de, ahí dice el poder, dice Salomón, es el arca de la alianza, es el arca del pacto, tiene muchas definiciones. Entonces el arca, dice, el Señor le había dicho, desde ahí que yo te he de qué. Desde ahí te declararé a ti. ¿Qué más? Y te hablaré. Y hablaré contigo sobre los propiciatorios. Entonces se da cuenta. Propiciatorios. Ajá, ahora fíjese bien. Salomón en su oración le había dicho, Señor, Jehová Dios mío, desciende, levántate. Él quería que habitase en ¿dónde? En el templo. Y le dice, tú y tu arca de poder. Porque él sabía, el arca era como una caja como de 4 metros al cuadrado, que estaba hecha de madera, pero que estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Y ahí estaban, también habían hecho unos ángeles o querubines, en el cual dice que ahí iba a hablar con quién, con Moisés. Ahora Salomón le estaba diciendo, tú y tu pacto de poder, que quiere decir que la oración de Salomón le estaba diciendo a Dios que se manifestase Él en su misericordia, en su bondad, pero también, porque aquí lo dice en el versículo 40, pero también dice tu arca de poder. Eso es en el Antiguo Testamento la manifestación de lo que acaba de leer nuestra hermana, donde Dios iba a hablar ¿con quién? Con Moisés, para que Moisés le hablase al pueblo, donde Dios se iba a manifestar las cosas que Dios quería que hiciera el pueblo de Israel, pero que sí el arca era la manifestación de la presencia de Dios. ¿Pero qué? ¿Pero qué dice Salomón? El arca, ¿cómo la define? Con poder. ¿Sí se da cuenta? Ahora ya no iba a ser trasladada al arca. Quiero decirles una situación, nada más para que vean ustedes, podamos aquilatar un poquito acerca de lo que era el arca de la alianza del Señor con el pueblo de Israel. El arca, en alguna ocasión, un pueblo que siempre estaba en guerra con el pueblo de Israel, la tomaron en una batalla de los filisteos con el pueblo de Israel. Los filisteos le ganaron a los israelitas. Y ¿cómo se dice cuando toman? Perdió la guerra y le quitaron el arca. ¿Cómo se llama? Botín de guerra. Se lo llevaron botín de guerra se llama. Se lo llevaron los filisteos a su tierra. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Fíjese, nada más ellos, el arca se lo llevaron, es más, ellos ni sabían de lo que se estaba metiendo. Y lo llevaron a una ciudad de los filisteos. Y lo colocaron, entraron al templo de un dios falso. Lo metieron en donde había una imagen enorme. Ahí metieron el arca. ¿Sabe por qué? Porque relucía, porque estaba cubierta de oro. Era algo muy bonita e importante para el pueblo de Israel, pero resplandecía. Entonces los filisteos la metieron al templo del rey de ellos. ¿Saben ustedes cómo se llamaba este ídolo de los filisteos? Dagón. Entonces era una estatua grandotota, era un ídolo. La primera noche, cuando metieron el arca del pacto que le pertenecía al pueblo de Israel, la metieron.
al otro día, cuando fueron los sacerdotes falsos de ese ídolo llamado Vagón, encontraron que la estatua había caído. Y ahí estaba el arca del Señor. Entonces ellos la levantaron y la colocaron nuevamente en el altar. Dice la escritura que entonces ellos al segundo día, otra vez pasó el día, la noche, y al otro día que regresaron nuevamente, ahora ya no encontraron la estatua caída solamente. Es cierto, sí estaba caída, pero ¿sabe qué? Ahora estaba el cuello degollado, las piernas deshechas. Y entonces los filisteos empezaron a temer, tuvieron miedo y dijeron ellos: regresemos el arca a los israelitas. Dice la escritura, hermanos, que todo pecado podrá ser perdonado para los hombres, pero aquel que blasfeme en contra de la presencia del Espíritu Santo no tendrá perdón. La manifestación de lo que Salomón había orado a Dios: oh Jehová, Dios mío, desciende tú y el pacto de tu poder. La presencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es manifiesto en el arca del pacto en el Antiguo Testamento, de poder. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Fíjense nada más. Salomón estaba pidiendo no solamente la presencia de, dice aquí en la escritura, Jehová. ¿Sabe lo que significa Jehová? Jehová es la primera persona de la deidad de Dios. Él es el Padre. En el Antiguo Testamento Dios se reveló como el Padre. ¿Sí o no? Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento Dios se revela en la segunda persona de la deidad de Dios, que es ¿quién? El Señor Jesús, el Hijo de Dios. Llaman dos personas de la deidad de Dios. Después, en la parte final de la escritura, o más bien por enseñanza del Señor Jesús, él presenta a quién, a la tercera persona de la deidad de Dios, que es ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Por eso Salomón le pide a quién, al Padre Celestial, porque Dios se había revelado al pueblo judío en la presencia del Padre. Amén. Su nombre, Jehová de los ejércitos. ¿Quieren saber más, hermanos? Vean, vamos a irnos rápidamente. Ahí mismo en el libro de Crónicas, vamos a regresar a Crónicas, en el capítulo número 5. Rápido, hermanos. Crónicas, capítulo 5, versículo 7. Alguien que lo lea, por favor. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Amén. Ya se dan cuenta. ¿Dónde estaba Salomón cuando hizo la oración? ¿Dónde estaba? En el templo. Y le había dicho en su plegaria: Jehová Dios mío, toma lugar en tu reposo, o sea, en el templo, tú y el arca de tu poder. Y aquí dice entonces, y los sacerdotes, ¿qué llevaban? El arca del pacto. Metieron el arca del pacto de Jehová, ¿en dónde? En su lugar. ¿En dónde? En el templo. Luego dice más, en el santuario de la casa, santuario. ¿Sabe lo que significa la palabra santuario? Santuario es donde hay situaciones o cosas, objetos de mucho valor. A veces no es porque valgan mucho en dólares o euros, sino porque son auténticas, son las únicas en el mundo. Santuario. Pero aquí se refiere de la casa, ¿qué? De la casa en el lugar. A ver, ¿qué dice? En la casa del lugar, ¿qué dice Pati? Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice este? ¿No tienes esa parte escritural? El lugar santísimo. Ajá, sí que se vea más. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar.
en el santuario de la casa, en el lugar santísimo. El templo estaba dividido por el lugar santo, pero había un lugar específico de lo que Dios le había dado a Moisés, y era el lugar ¿qué? Santísimo. En el lugar santísimo los sacerdotes entraban ¿con qué? Con el arca del pacto, donde Dios, como leyó nuestra hermana en Éxodo 25, versículo 22, donde Dios se manifestaría, hablaría con su siervo, con su profeta, y le diría las situaciones. Salomón por eso pide que la presencia de Jehová su Dios se manifestase en el lugar de reposo, en el templo, pero que también viniese con el, ¿qué? Con el arca de su poder. Y entonces viene el acto solemne y los sacerdotes toman el arca. El arca tenía, ¿cómo se dice? Unas varas o palos, pero estaban también cubiertas de oro. Y donde entraban las también eran de oro. Y nadie más podía hacerlo. En este caso Dios permitió que lo hiciese los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que ministraban en el templo de Jerusalén, y empezaría. Entonces ellos entran a la casa del ¿qué? Del santuario. Pero dice que, ¿qué más? En el lugar ¿qué? Santísimo. Entonces ellos prosiguieron. Todo este es el lugar santo. Ellos prosiguieron al lugar santísimo, donde había una escalinata que Dios le había dictado a Moisés para que se hiciese, donde ese lugar solamente lo ocuparía ¿quién? El sumo sacerdote, para que él pudiese entrar a ministrar a Dios. Donde también dice la escritura que el sumo sacerdote lo haría y tenía que ser acompañado o llevado por unas campanitas, porque entrar al lugar santísimo era solamente bajo una estricta vigilancia de carácter espiritual, la santidad de Dios reflejada en la vida del hombre o del sumo sacerdote. Y cuando él subía al lugar santísimo, las campanitas, en cuanto él caminaba, se escuchaban. Y él tenía que entrar a ese lugar porque tenía que ir a ¿qué? Tenía que encender ¿qué? Ofrecer a Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, esa es parte de lo que era. Entonces, el pacto de la alianza, o el pacto del poder, o el pacto de la unión también se llama así, fue llevado hasta el lugar ¿dónde? Santísimo. El lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Ahora, por favor, el 10, leamos todos juntos. Lean, por favor, el 10. ¿Cuál? El arca No había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Se da cuenta? Versículo 10 dice, en el arca no había más que las dos tablas, ¿de qué? Que Moisés había puesto en Horeb. Entonces, el arca del pacto, que era una caja, como les digo yo, contenían, ¿qué? Las tablas. Esas tablas que eran los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, para nuestro caso era la expresión de lo que Dios le había dado a Moisés. Eso quiere decir que estaba ahí la escritura del Señor. ¿Sí? Era lo que contenía, aquí dice la escritura. Había otras cosas más, pero esa era lo de mayor importancia. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Cuando usted conoce del Señor, escúcheme, cuando usted conoce de Dios, Dios quiere hacer un pacto con usted. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, dice que salieron de Egipto y Dios hizo un pacto. Cuando Dios hace un pacto, ¿sabe quién es el que rompe el pacto? El hombre. Pero Dios
Dice la Biblia, enseña la Escritura que Dios es inmutable. Él no cambia. Él lo que dice lo cumple. Lo que Él ofrece lo sostiene. Hizo un pacto con su pueblo. Entonces, las tablas significaban los 10 mandamientos y muchas cosas más. Entonces, era lo único que había en ese lugar de mayor importancia. Tenía otras cosas más. Versículo 37. Perdón, versículo ¿qué les dije? 13 ahora, por favor, lean, por favor. Versículo 12, por favor. Mire, aquí ustedes lean el 12 y ese lado del 13. A ver. Y los levitas cantaron todos los de tenían y los de juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, y estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. 13 hermanos, por favor, 13. Cuando sonaban trompetas, cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Fíjense nada más. ¿Dónde estaba ya colocado el pacto de poder? ¿Dónde estaba? en el lugar santo. En el lugar santísimo. Escuchen. Ya, ¿quién lo había colocado? Los sacerdotes habían entrado en un acto solemne y único. ¿Entienden? Y estaba colocado, ¿dónde? En el lugar santísimo. Después empezó algo maravilloso. Dice: y los levitas y cantores. Los levitas y cantores. Empezó a llegar la congregación. Empezaron se dieron cuenta que ahí estaba ¿qué? La manifestación y presencia de Dios en el templo. Amén. ¿Se dan cuenta? Por eso los templos no crean que es solamente un invento de los hombres. La Biblia lo dice. Es la manifestación y presencia de Dios en este lugar. Dice aquí la Escritura que entonces, cuando ya estaba colocado el pacto de la alianza de Dios para el pueblo, entonces empezaron a llegar y hubo ¿qué? Dice que hubo ¿qué? En el versículo 1, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas. ¿Qué más? Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Aquí habla de instrumentos como címbalos, salterios, arpas y trompetas. Fíjense nada más. Los músicos ejecutaban todos estos instrumentos porque ellos habían dado cuenta que ahí algo maravilloso estaba por ocurrir. Luego en el siguiente versículo que leyeron dice: cuando sonaban ¿qué? Los instrumentos, pues las trompetas, ¿qué? Y cantaban todos a una. Para alabar y dar gracias a Jehová. Hasta ahí nomás. Y cantaban todos a una. ¿Qué significa cantaban todos a una? Una sola voz. A una sola voz. Cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios. Y a medida que alzaban la voz con trompetas, ¿qué dice? Y címbalos y otros instrumentos y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Esa es la gloria. Ellos en cuanto estaban cantando, aquí no habla acerca de lo que estaban ellos cantando, pero dice la Escritura que ellos cantaban y alababan a Dios, a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre. ¿Se da cuenta? Ellos cantaban. Dice aquí la parte escritural: entonces, cuando estaba todo el pueblo, dice, a una, unísono,
unidos en un solo espíritu, unidos en una sola expresión, en un solo canto, entonces Dios se manifestó de una manera que ellos habían anhelado. Salomón le había dicho a Dios: te ruego que tus ojos y tus oídos estén atentos a mi ruego en este lugar. Y entonces aquí está la contestación del rey Salomón, porque dice la escritura que entonces cuando todos los cantores, los levitas, el pueblo empezó a cantar y a alabar el nombre de Dios, dice que la casa se llenó de una nube, la casa de Dios, aleluya, se llenó. ¿Qué significa la nube? La nube significa la presencia de Dios en ese lugar. Cuando Dios habita en un templo, en una congregación, la presencia de Dios llena de tal manera que los corazones pueden ser regocijados. Los corazones se pueden no solamente alegrar en una felicidad en lo que podamos sentir, sino que la gloria de Dios desciende a la vida y transforma los pensamientos, transforma el alma, el corazón, el espíritu del hombre. Dice aquí que cuando ellos cantaron, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Versículo 14 dice, y no podían, dice la escritura, véanlo todos, no podían los sacerdotes estar allí para manifestar. Por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Cómo ven ustedes? Era tanta la manifestación de Dios. Había escuchado la oración de un hombre poderoso. Salomón era poderoso. A la construcción del templo de Jerusalén hubo una oración de poder. Y él levantó su plegaria y le dijo: Dios, tú y el pacto de tu poder vengan a tomar reposo en este lugar. Ahora ya no iba a ser en el tabernáculo como cuando andaba en el desierto. Ahora no. Ahora había sido edificada una casa para que Dios habitase ahí en ese lugar. Pero dice la escritura que cuando todos unísonos, a una sola voz, a un solo canto, cuando el corazón se quebranta ante la presencia de Dios, sucede algo maravilloso. Yo le pregunto en este momento, ¿usted quisiera tener un corazón quebrantado delante de Dios? Dice aquí la escritura que cuando todos estuviesen unísonos, cuando todos estuvieron en el momento adecuado. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros dijimos: Señor, a mi oración, abre tus oídos, que tus ojos estén viendo mi clamor, que tus oídos estén atentos a mi plegaria? Póngase de pie. Póngase de pie. Voy a leer para ustedes Crónicas capítulo 7, versículo 1. Fíjese lo que sucedió. Escuche bien. Crónicas capítulo 7, versículo 1 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. ¿Sí o no dice así? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Aleluya. Y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes, versículo 2, en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aleluya. ¿Quiere usted sentir que su instancia en este lugar no es en vano? Cuando usted levante una oración, una plegaria a Dios y le diga: Señor, abre tus ojos, extiende tu mano, que tus oídos estén atentos a mi clamor. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en su necesidad, en su problema. La necesidad más grande que tenemos es que la presencia de Dios habite en este lugar. Dice aquí la escritura que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Ahora desciende el fuego del cielo todavía, pero ahora es en sus corazones.
Al corazón contrito y humillado, dice la Escritura, que Dios nunca menospreciará. Amén. Aleluya.